Ya estamos de vuelta, buenas noches de nuevo, estamos en la sesión de personajes y como han podido ustedes ver en la programación, nuestro invitado se llama Pedro Pozas, ahí lo tienen ustedes, es escritor y naturalista. Nos va a hablar sobre un tema interesante, sobre todo la semana le va a apoyar mucho, hacia un nuevo paradigma social. Bueno, pues ahí la tienen a Pedro. Pedro, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todas y todos. Y ¿Desde bueno, dónde hablas tú? Porque hemos estado en Málaga, hemos estado... ah, tú Tre- Tres Cantos, Madrid. en Tres Cantos, Madrid. Muy bien. Efectivamente. Pues Pedro, como tú sabes, la palabra y la pantalla es para ti. Así que adelante, Pedro. Bueno, muy bien. Intentaré ser un poco breve porque, bueno, material como siempre tengo un montón y, bueno, intentaré ser un poco breve para que la gente después, pues ella misma vaya indagando un poquito más, ¿no? Y vaya indagando, aunque prácticamente lo que voy a decir ya lo estáis conociendo todos. El tema que quería yo tratar, y además en esta semana viene al caso, mucho, es sobre para un nuevo paradigma social. ¿Esto qué es lo que quiere decir o qué es lo que pretendo decir? Es que tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestra actitud ante lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel de nuestro país y también a nivel mundial. Se está volcando, se está poniendo todo al revés, es decir, en lugar de que el bienestar social vaya adquiriendo un gran volumen para todos los demás, sin embargo va siendo al revés y nos van cada vez recortando más derechos, cada vez va viendo lo que se dice y lo que está ya en vista de todo el mundo es un verdadero golpe contra un golpe de Estado contra la propia democracia. Lo estamos viendo hoy en día en estas semanas, pues tenemos la Casa Real que está implicada en corrupción, tenemos a ministros y gobiernos sospechosos, tenemos a partidos políticos que muchos miembros de ellos están también metidos en corrupción, tenemos algunas instituciones judiciales, tenemos a empresas, tenemos a banqueros y ese poder financiero que está obligando a mucha gente a suicidarse y donde está haciendo, donde la pobreza está aumentando en este país a costa del robo de los propios trabajadores. Tenemos a la propia Iglesia también en corrupción. Mismamente el Papa ha dicho que internamente los obispos hay un odio entre ellos, hay una serie de peleas de poder en los sindicatos, en esos sobres millonarios que se están dando mientras se está recortando. Y esa amnistía fiscal donde 31.000 personas se han acogido a una amnistía fiscal, imaginaros lo que son 31.000 personas defraudadoras, no va a ser con 100 euros, por supuesto, sino con miles de euros que se les ha perdonado y se les ha permitido en que no cometieran ese delito. Con lo cual, estamos desde luego nosotros, la sociedad en general, tenemos que estar atentos a todo esto, tenemos que cambiar este paradigma social, por eso lo decía yo antes, de quedarnos quietos, de decir, bueno, conmigo no va, o bueno, yo tengo trabajo y resulta pues que a mí no me importa lo que le pasa al vecino, sino que esto tarde o temprano va a repercutir ya no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos, a las generaciones futuras, y tenemos que a la fuerza participar y tenemos que intentar cambiar todo esto y ponerlo todo en un rumbo de verdad que nos lleve a ese bienestar social que todos deseamos. Por todo ello, pues bueno, desde aquí también hago un llamamiento a todos los que están afiliados a partidos, los que están afiliados a sindicatos, para que inmediatamente se borren, porque ninguno de ellos se merecen hoy en día que estemos afiliados a ningún sindicato, que estemos afiliados a ningún partido, porque son responsables de lo que está pasando. Por lo tanto, tenemos que buscar entre todos una solución. Primeramente tenemos que echarnos a la calle, precisamente el 23 de febrero, este sábado, y os invito a todos para que lo hagáis. Se ha convocado a toda la ciudadanía para que nos echemos a la calle en Madrid, en todas las ciudades, para demostrar nuestra repugnancia con esta corrupción política y con este cambio de poder contra el pueblo y en este verdadero atentado de Estado contra la verdadera democracia. Eh,
no solamente estamos haciendo, estamos, por ejemplo, estamos viendo ejemplos de ministros, de ex ministros, que una vez que ejercen su profesión, entre comillas, vamos a decirlo así, pues resulta que ya son empresas particulares, sobre todo las hidroeléctricas, etcétera, las que les cogen a sus filas pagándole talones millonarios, ¿no? Y todo esto tenemos que hacer y tenemos que buscar entre todos para pedir una ley de responsabilidad política penal, en el cual en esa ley estén implicados perfectamente los políticos lo que tienen que hacer, sus deberes, tanto sus deberes como sus derechos. No podemos permitir lo que está pasando ahora mismo. Y para ello tenemos que cambiar también la ley electoral. Tenemos también que cambiar la Constitución. Tenemos que hacer muchas cosas que tenemos que hacer nosotros desde la base. Porque si no lo hacemos, si no rompemos este paradigma social, para siempre vamos a estar implicados en esta especie de neoliberalismo, de esta especie de globalización, donde nos quieren meter y donde nos quieren hundir y donde nos quieren robar. Precisamente estoy ahora mismo releyendo, mejor dicho, un informe que se llama el Informe Lugano, que se hizo en una ciudad ribereña a Suiza. Aquí os pongo la portada, donde os voy a leer tan solo, este es un informe que se encargó a una serie de personas que no se dan el nombre, no ponen ellos el nombre, no ponen una especie de sinónimo, y en el cual se encargó este informe para que los políticos pues lo pusieran en práctica para el siglo XXI, es decir, el siglo en el que estamos. Entre algunas cosas interesantes y gravísimas pone lo siguiente: en este mundo más pobre y menos educado prevalecerán necesariamente las energías sin ataduras de los jóvenes. La edad intermedia será de 27 años frente a los 24 de la actualidad. Esperarán a que sus gobiernos y el mundo en general atiendan sus demandas. Todos estos datos y cifras señalan hacia la misma meta. En nuestra meditada opinión, el objetivo para el 2020 debe ser reducir en una tercera parte el número actual de habitantes de aproximadamente 6.000 millones a 4.000 millones. Dicho de otro modo, en el 2020 hay que tratar de reducir en la mitad la estimación de variante alta de la ONU de 8.000 millones de habitantes. Pero reducir ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo en 2 décadas se van a reducir alrededor de 2.000 millones de personas? Pasamos a la siguiente frase. Para lograr el objetivo de 4.000 millones de habitantes en el año 2020, la población mundial debe disminuir una medida de 100 millones de personas al año durante 2 décadas. 9 décimas partes o más de la reducción deberá producirse en los países menos desarrollados. Hay que hacer un esfuerzo para que aumente la mortandad al mismo tiempo que disminuye la fertilidad en proporciones que variarán en función del momento y del azar. Esto es un verdadero crimen, esto es una verdadera vergüenza, y eso es efectivamente lo que está pasando y lo que estamos viendo. Estamos viendo que en África están muriendo millones de personas sin que absolutamente nadie haga nada, sin que ningún gobierno ponga medios reparables para poder evitar todo esto. Con lo cual, entre estos informes y otros muchos más, en esos laboratorios de ideas que tienen esos grandes políticos de la actualidad, son los que están intentando minar el verdadero bienestar social. Lo que están intentando es machacar al ciudadano, robarle al ciudadano, que estemos siempre muertos de miedo, que no podamos hablar, que no podamos gritar, que no podamos salir a la calle, y de esta forma ellos seguir teniendo el poder y seguir teniendo el mando. No se puede permitir que personas se estén suicidando porque haya bancos que se quieran apropiar no solamente del propio piso, sino también del dinero que esas personas en su día, cuando tenían un trabajo, pudieron optar a ellos. Se están violando la Constitución permanentemente, porque la Constitución, hay artículos que otro día podemos hablar de ella, podemos analizar la Constitución y veremos como más de 20 artículos, se están violando más de 20 artículos por parte de los políticos de la Constitución española. Y en una de ellas, pues, precisamente pone que todo español tiene derecho a un hogar, a una casa. Con lo cual, ante todo esto, tenía yo aquí preparado una serie de apuntes. Aquí vemos, por ejemplo, recientemente a Cebes,
que le está pagando Iberdrola 27.000 euros al mes, 27.000 euros al mes, después de que ha sido ministro, después de que ha sido y sin embargo político y sigue siendo político, claro, y sin embargo Iberdrola pone que ha ganado 2.840 millones de euros en el 2012 y sin embargo al ciudadano le están machacando con la luz, le están subiendo la luz y le están absolutamente robando. Esto es solamente unos pequeños ejemplos, podríamos hablar de muchísimos más, con muchísimos datos, pero tan solo lo que os pido en esta ocasión es que reflexionemos que esto no puede seguir así, que tenemos que intentar, yo aquí también tenía previsto, y además en uno de mis libros, en el efecto de Esmeralda, lo pongo, una serie de propuestas para cambiar el sistema político-social actual, para cambiar a nivel social, al nivel de las multinacionales, para los banqueros, para la salud. Lo que está pasando con la salud también es algo criminal, lo que está pasando con el transporte público, cómo hoy en día nos están subiendo absolutamente todo, cómo nos están verdaderamente robando mientras ellos absolutamente ni dimiten, ni se les meten en la cárcel, ni se les bajan sus sueldos. Ahí tenemos a nuestro señor presidente que se ha subido un 30% el sueldo, mientras al resto de los demás se lo han bajado, no solamente a nuestro presidente, sino numerosos políticos. Por ejemplo, en Tres Cantos, el Partido Socialista y el PP se subieron el sueldo también, cuando a los demás ciudadanos se lo estaban bajando, ¿no? Con lo cual, estos son ejemplos que debemos de tener claros, son ejemplos donde tenemos que tomar alguna medida y desde luego no nos podemos quedar sentados aunque tengamos un trabajo. Yo tengo un trabajo y sin embargo me siento responsable de la ciudadanía, de lo que está pasando, me siento responsable de mis hijos, me siento responsable de las generaciones futuras y nos tenemos que echar a la calle. Nos tenemos que echar a la calle para demostrar a estos políticos que no se puede consentir todo este robo y todo lo que están haciendo al pueblo. Precisamente unos políticos que han sido elegidos por la propia sociedad. Por eso pido encarecidamente a todos los que están asociados a los partidos políticos, sobre todo los principales, PP y PSOE, y pido a todos los que estén asociados a los sindicatos, por favor, que se salgan, porque tanto han sido responsables los sindicatos, los dos mayoritarios, que no han dicho absolutamente y no han hecho absolutamente nada hasta ahora, como son responsables también todos los políticos. Y si todavía hoy en día, con lo que está pasando, con los suicidios que está habiendo, con la rebaja del bienestar social, con la sanidad, con los recortes sanitarios, con los enfermos tirados en la calle, etcétera, etcétera, si con todo eso que estamos viendo seguimos apoyando a esta gente, seguimos siendo filiados a esta gente, entonces ellos seguirán teniendo el poder. Y mientras que no les demostremos con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra pasión, de una forma pacífica, pacífica, pero con nuestras voces y con nuestras manos, mientras que no demostremos eso, no podemos acabar con esta corrupción donde, al parecer, absolutamente ni nadie dimite, ni nadie va a la cárcel, ni siquiera, además, recientemente estaban diciendo, incluso los jueces, que necesitaban jueces para poder dedicarse a tanta corrupción política como había, y necesitaban policías especialistas para investigar a tanto corrupto político. Esto jamás ha pasado. Esto es histórico. Y como histórico nos tenemos que echar a la calle y tenemos que pedir ese cambio de paradigma social, de no quedarnos estancados y de ir con nuestras banderas y con nuestro corazón para pedir de verdad la libertad y la democracia que nos han quitado. Pedro, muy bien. Pedro, sabes que invitamos a las personas a que puedan llamar por teléfono y salir en antena, pero también escriben en el chat. En este caso, Luis Benito Hernández, desde Argentina, ha hecho una pregunta para ti. Te la voy a leer despacito porque también me ha costado un poco entenderla, pero más o menos viene a decir, luego te la leo, que si de la misma manera que colonizamos América Latina, no ha llegado el momento de colonizar otros mundos. Te la leo. Luis Benito Hernández pregunta para Pedro: ¿qué opinas si no ha llegado la hora de colonizar nuevos mundos, como se hizo en la antigüedad con el descubrimiento de un nuevo continente como América?
No, para nada. Vamos a ver, lo que se hizo en la antigüedad con, sobre todo España, pero también otros países, lo que se hizo tanto en África como se hizo en Sudamérica, eso fue un acto criminal histórico que hay que totalmente, bueno, que tiene que quedar históricamente, no como conquistadores como aquí en España se dice, o como descubridores, sino como verdaderos criminales, porque lo que se hizo no fue no respetar a poblaciones que ya estaban establecidas y a pueblos que ya estaban establecidos. No es tiempo de colonizar, no. Lo primero, o sea, lo que es tiempo es de abrir nuestro corazón, de buscar un nuevo paradigma social entre todos, porque podemos seguir viviendo tal como estamos entre todos, pero claro, siempre y cuando haya una justicia y haya una democracia real. Entonces yo creo que tenemos que trabajar desde las propias bases, desde los propios ciudadanos, para que, bueno, para que todo y en forma bueno, y de una manera pacífica, pues podamos canalizar y evitar el hambre en el mundo y evitar tantas injusticias que se están dando, pues bueno, pues para intentar esa forma. Pero no tenemos que colonizar nada. Tenemos nuestra tierra que nos quiere, aunque se está enfadando muchísimo y dentro de poco, como no cambiemos de actitud hacia ella, posiblemente nos echará ella a nosotros, pero no para otro mundo, sino nos echarán radicalmente, nos exterminará. Y entonces yo creo que nuestra misión es esa, ¿no? Que no debemos colonizar, sino a aumentar nuestra dignidad. Cierto. Y ahí lo tienen ustedes, Pedro Pozas, y debajo su página web, igualdadsimios.blogspot.com.es, donde pueden tener mucha más información sobre sus actividades. Siempre que viene Pedro Pozas hace que simbre nuestra sensibilidad. Gracias por esas comunicaciones que nos ofreces de forma periódica. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros y vosotros.